Hola a todos, mi nombre es Angélica Montes y les vengo a hablar sobre la genética del comportamiento. Mi grupo está conformado por Rafael Cuero Valencia, Luz Hernández Gómez y Fernando Pestana Sosa. Bases genéticas de un individuo. El ADN de todo organismo está formado por las mismas unidades químicas, bases llamadas adenina, timina, guanina y citosina, que se abrevian A, T, G y C. En las cadenas de ADN complementario, A coincide con T y C con G para formar los pares de bases. El genoma humano, el contenido complemento de material genético en una célula, se agrupa en unidades grandes llamadas cromosomas, moléculas separadas físicamente cuya longitud varía entre 50 y 250 millones de pares de bases. Las células humanas contienen dos grupos de cromosomas, uno heredado del padre y otro de la madre. Una célula normal contiene 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son autosomas del 1 al 22 y un par son cromosomas sexuales, doble X o XY. Sin embargo, por lo general el esperma y el óvulo contienen la mitad del total del material genético, solo una copia de cada cromosoma. Las características genéticas de un individuo. Se conoce como herencia genética al proceso por el cual los seres vivos transmiten a su descendencia los rasgos físicos, bioquímicos o morfológicos. Esto es posible gracias a la existencia de un genotipo, un conjunto de genes que contienen la información genética total de cómo es, cómo opera y cómo se estructura el individuo. La forma en que ese genotipo se manifiesta, es decir, las características del individuo, se denominan fenotipo. Es importante marcar esta diferencia porque individuos con el mismo fenotipo pueden tener diferentes genotipos. Se ha comprobado que rasgos físicos puntuales como el color del cabello o de los ojos pueden ser rastreados dentro del genoma del individuo. Esto plantea la duda sobre hasta qué punto nuestra personalidad, nuestro modo de pensar o sentir está codificada en los genes y hasta dónde tiene que ver con nuestra crianza y cultura. La relación entre las características genéticas de un individuo y el comportamiento. La genética de la conducta en sentido amplio ha sido campo de interés para muchos investigadores desde finales del siglo XIX, cuando Francis Galton comenzó a plantearse, leyendo las teorías de Darwin, primo suyo, sobre la evolución de la herencia, si la herencia afecta la conducta humana. Él surgió algunos de los métodos más utilizados después en genética de la conducta humana, estudios sobre familias, estudios de gemelos y diseños de adopción, y llevó a cabo los primeros estudios sistemáticos con familias que mostraron cómo ciertos rasgos de comportamiento se transmiten en familias. Durante los 80 se produjo un giro total, la antipatía hacia la genética de la conducta humana se transformó en aceptación. Una encuesta de 1987 entre unos 1.000 científicos y educadores indicaban que la mayoría había aceptado un papel significativo de la herencia en los niveles de CI, una de las áreas tradicionalmente más controvertidas. El cambio se debió en parte a una convergencia amplia de resultados que indicaban una influencia evidente de los hereditarios de la conducta humana. La heredabilidad de características psicológicas. La heredabilidad es un índice o parámetro estadístico que estima la proporción de la varianza en el fenotipo de una población, esto es, los rasgos psicológicos y físicos que se llegan a manifestar en los individuos atribuible a la variación genética, es decir, los diferentes genes que tienen cada una de las personas de la población estudiada. El grado de heredabilidad se expresa en forma de porcentaje o valor del 0 al 1, yendo de la más absoluta ausencia de peso hereditario del carácter fenotipo a la total heredabilidad del mismo, indicando esta total
heredabilidad, que la influencia del medio ambiente es nula. La heredabilidad de características psicológicas y la influencia del ambiente. Este artículo está centrado principalmente en tres sectores. En un primer momento, nos habla de la importancia que tiene la herencia y el ambiente en el ser humano. Como sabemos, todo ser humano está influenciado por unos rasgos genéticos que se transmiten a través de los cromosomas y por unos factores ambientales que envuelven estos genes. Esto significa que el ambiente y la herencia van cabalgando cogidos de la mano. En un segundo tramo del artículo nos habla del desarrollo emocional de Erikson, desarrollando sus cuatro crisis en el desarrollo, y por último nos habla del desarrollo moral de Holberg, estructurados en 6 niveles. Bueno, este fue todo mi exposición sobre la genética del comportamiento.